así los angelitos no te pueden ver dormir, dormir mi niña, con tus ojitos de miel, que la noche tiene sueño, y tú, mami, también. Duerme mi linda chiquita, que la luna está bonita, y los grillos van cantando para que duerma esta niñita, que ya es tarde y hace sueño, y quiero dormir también. Hoy tus sueños se detienen en un barco de papel, recorres los 7 mares y una bruma de oropel. Anda y duerme mi chiquita, ve bajando tus ojitos, que hasta el duende está con sueño, que las hadas se perdieron, y así los angelitos no te pueden ver dormir, dormir mi niña, con tus ojitos de miel, que la noche tiene sueño, y tú, mami, también. Duerme mi linda chiquita, que la luna está bonita, y los grillos van cantando para que duerma esta niñita, que ya es tarde y hace sueño, y quiero dormir también. Para quienes emprendieron la lucha revolucionaria en los años 60, hoy es un día de tristeza e indignación. Hace 46 años, los cuerpos de seguridad del Estado capturaron al dirigente Alberto Lobera y lo desaparecieron. Su cuerpo apareció en las playas de Lechería, Anzoátegui. En su memoria y en las centenares de personas que sufrieron la represión, comienza hoy en la Asamblea Nacional la segunda discusión de la ley para investigar los crímenes de la Cuarta República 1958-1998. Se cumplen 46 años de la captura de Alberto Lobera. En homenaje a Lobera y a todas las víctimas de esos crímenes, propusimos comenzar mañana la segunda discusión de la ley, informó Marielis Pérez, diputada del Parlamento Latinoamericano por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pérez recordó en entrevista telefónica con El Correo del Orinoco que la ley incluye la creación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, la cual estará constituida por representantes de los poderes públicos y del poder popular. A esa comisión le toca la tarea de abrir expedientes, solicitar comparecencias, acceder a documentos. Se va a tener acceso a documentos policiales y militares que hasta ahora han tenido un carácter secreto, destacó. La dirigente socialista no quiso adelantar cuántas personas integrarán esa comisión, pero sí adelantó el nombre de quien quiere que la presida.
el periodista y ex vicepresidente José Vicente Rangel, quien desafió el silencio impuesto por los gobiernos de la época y denunció en el Congreso las masacres y asesinatos. Para nosotros sería un honor, una alegría y una fortaleza, porque siempre nos ha estado acompañando y nos ha alentado para seguir adelante. Él es una referencia ética y política, aseguró Pérez. Una vez aprobada la ley, lo que podría suceder esta semana, la comisión debería instalarse en un lapso máximo de 2 meses. El grupo de trabajo adscrito al Poder Ciudadano tendrá 3 años para investigar los hechos y establecer las reparaciones pertinentes. 5-7 minutos, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Texto y Pretexto. ¿Quién les habla? Miguel Oviedo, certificado de locutor 15540, productor nacional independiente 4264, junto al Aníbal Llanes en el control técnico. Y bueno, recordamos que Texto y Pretexto sale gracias al patrocinio exclusivo del SAIME, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, y de CanTV, nuestra compañía de teléfonos de Venezuela. Y también, bueno, agradecemos toda la gente que nos apoya, al igual, por supuesto, que nuestros 254 fieles y consecuentes oyentes y los nuevos videntes a través de Perla Visión Radio TV. De verdad que, bueno, el día de hoy vamos a tener una agenda doble y ya el editorial nos marca la pauta que vamos a seguir en la primera parte, en virtud de la importancia que esto tiene, no solamente para el recuerdo, la memoria, para la, digamos, la exigencia popular de aquello de prohibido olvidar, sino también vamos a destacar otras cosas que de alguna manera el día de ayer adelantamos parcialmente con la lectura del texto que hicimos ya al final. En esta oportunidad nos vamos a apoyar en un texto denso, completo, que el diario El Semanario, Las Verdades de Miguel, destaca en la entrega del viernes pasado y que no tocamos el día de ayer por ser muy extenso, pero hoy decidimos hacerlo muy pormenorizadamente, de tal forma que tendremos un plato fuerte para el día de hoy y esperemos que nos sigan a través tanto de la mensajería de texto personal, como es el 0414-797-6087, y la que tenemos en cabina a través del 0412-0969-973, repito, 0412-0969-973, y nos pueden estar sintonizando por Perla Visión Radio TV desde la internet, y de esa manera poder interactuar también para las personas que están no solamente en el exterior, que eventualmente se sintonizan con nosotros y agradecemos esa deferencia, sino también la gente que en la capital de nuestro país y de otras ciudades de capitales de estado o de otras poblaciones en Venezuela, pues nos siguen a través de la red. De verdad que complacidos de esta deferencia. Tenemos entonces estas dos posibilidades de contacto a través de mi celular personal o del 0412-0969-973, la mensajería de texto en cabina para los que quieran hacer algún tipo de pregunta, conexión, comentario de lo que vayamos a trabajar en la tarde de hoy. Bien, son las 5:10, vamos al primer corte musical. Lo que escucharon, ¿verdad? Lo que escucharon, tenemos disco nuevo. Aníbal Llanes se bajó de la mula y nos trajo nada más y nada menos que el último disco de Aquí les va, Trío, lleva por nombre y está dedicado a sus hermanos, así tal cual. Y está acompañado del extraordinario bajista Roberto Koch y Adolfo Herrera. Así que bueno, tendremos música nueva, digamos, desde esta tribuna, pero sabemos que nuestros 254 seguidores son melómanos y bueno, seguro que este disco de Aquí les va ya lo tienen en sus anaqueles. Vamos entonces al corte musical y ya regresamos con más de Texto y Pretexto.
Somos la nota que faltaba en tu radio. 5:16, regresamos con más de Texto y Pretexto, y este tema que acaban de escuchar, Paraguaypoa. Este es del folclore, digamos, nacional, y en versión de Aquiles Báez suena realmente magistral. Aquiles de verdad se convirtió probablemente en uno de los mejores guitarristas, no solo de América Latina, sino del mundo entero, y sabemos cuando lo entrevistamos acá o lo conversamos con él de manera informal, nos dio todo un paneo por el mundo entero y nos comentó que había sido objeto de intento de algunos grandes músicos que buscan este tipo de artistas con gran talento, como lo es él, para servirles de teloneros o también para compartir o establecerse como músicos de su banda, pero él siguió estoicamente el camino del solista, y ahí lo tenemos, pues, bien con la frente en alto y realmente orgullosos nosotros los venezolanos de tener a un Aquiles Báez como representante genuino de nuestra musicalidad. Y bien, continuamos entonces haciendo un recorrido por este caso de Alberto Lovera. Evidentemente yo no tenía edad para conocer las particularidades que se dieron, gracias a papá, que luego de conocer, digamos, un poco más en la adolescencia, todo ese oscuro episodio, y gracias también al tema dedicado por Ali Primera, digamos, al de la desaparición de Alberto, el profesor Alberto Lovera. Uno acuciosamente fue preguntando y averiguando qué había ocurrido en aquellos años, y sentía yo, tanto de mis padres como de otras personas adultas, una especie de reticencia a destacar detalles. Sí, mi papá, que era mucho más valiente en estas lides, pues empezó a contarme con ciertos elementos, cómo los gobiernos de aquellos tiempos reprimían de manera brutal, pero que en la mediática eso no salía. Y un poco eso es lo que voy a apoyarme acá y recordarle a nuestros oyentes, que en el formato anterior de Texto y Pretexto tuvimos a la viuda de Alberto Lovera, María del Mar, en dos oportunidades, una para establecer los criterios de ley y otra, bueno, un poco aprovechando su visita a la isla de Margarita, conversar informalmente, y en aquella oportunidad nos adelantó que esto venía, y bueno, ya lo tenemos en la Asamblea Nacional, y eso nos complace muchísimo, porque fíjense, voy a hacer lectura del relato descarnado que presentan tanto María del Mar como su hijo, y hacen alusión también a José Vicente Rangel. Dice lo siguiente: María del Mar de Lovera agradece y reconoce el esfuerzo de José Vicente Rangel, quien, por cierto, el día de ayer, en su columna habitual en Últimas Noticias, presenta un cuadro pormenorizado igualmente de este episodio. Recordemos que él era diputado del extinto Congreso Nacional y fue quien introdujo en la Comisión de Política este caso para que no pasase al olvido. Sin embargo, torearon el asunto y lo fueron dejando, pero afortunadamente José Vicente tuvo el valor suficiente como para destacarlo en la mediática nacional e internacional, claro está, para que este caso fuese llevado a otra instancia. Por infortunio eso no ocurrió, pero quedó en la memoria del colectivo. Entonces dice el texto lo siguiente: pero ella, es decir, María del Mar Lovera, y su hijo quieren dejar en claro que a pesar de eso, el crimen no solo quedó impune, sino que el régimen de Leoni, Raúl Leoni, el presidente de aquellos años, llegó al extremo de desaparecer los registros al líder comunista. Nosotros no tenemos todavía ni siquiera un acta de defunción de mi papá, porque se negaron hasta el final a reconocer que ese fuera su cuerpo y que se había cometido un crimen, aseveró Alberto Lovera hijo. Recordó que aunque el cuerpo de su padre fue hallado por un pescador el 25 de octubre de 1966, apenas en marzo de 1966 cuando permitieron que se hiciera la exhumación del cuerpo, y de todos modos nunca nos dieron ninguna certificación de la muerte. Aquí dice en marzo del 66, entiendo que es un año equivocado. No puede ser el mismo año anterior, evidentemente, un mes anterior. La administración de Raúl Leoni, para proteger a los funcionarios de la DIGEPOL y las autoridades involucradas en el crimen de Alberto Lovera, lo aniquiló también legalmente. En este sentido, su hijo enfatiza que José Vicente Rangel, además de lograr obtener
los nombres de los agentes que lo secuestraron, torturaron y asesinaron, pudo reconstruir la ruta que siguieron los esbirros antes de matarlo. Y los nombres, y los voy a decir, está en un apartado acá, fueron el jefe de captura de la DIGEPOL, Carlos Vega, y los agentes Alberto Ochoa y José Ramón Antúnez, y señaló como intelectuales a la CIA y al presidente Raúl Leoni y su gobierno, año de 1966. Se supo que los trasladaron a mi papá desde el retén Planchar hasta el Teatro de Operaciones de Cachipo, pero estaba en tan mal estado que ahí no lo quisieron recibir, comentó Lovera, hijo, y explicó que finalmente los agentes le robaron un camión cava a un portugués para esconder el cuerpo mientras decidían qué hacer, y lo lanzaron al mar. Para que no flotara, le ataron un pico en el cuello con cadenas que le daban vueltas al cuerpo. La autopsia reveló que le cercenaron las yemas de los dedos. Ahí no terminó el crimen. La viuda de Lovera vio cómo se le cerraban todos los espacios de denuncia y de administración de justicia. Por eso hoy acuden a la Fiscalía General de la República, porque quieren evitar que algo así se repita. Sustanciaremos el expediente del caso para que quede constancia, porque crímenes como ese no pueden volver a ocurrir nunca más en nuestro país. No volverán a tal deshumanización, sentenció Lovera, hijo. Y queremos además señalar que en el artículo de José Vicente Rangel del día de ayer, en Últimas Noticias, él describe un episodio bastante crudo, donde cuando encontraron el cuerpo de Alberto Lovera, es decir, cuando el pescador lo halló y luego las autoridades se apersonaron al sitio, uno de los esbirros, por decirle así, hizo un comentario que oyó a su vez un personaje, digamos, cercano a José Vicente Rangel, y dijo que lo que lamentaban era no haberle abierto el estómago para que el cuerpo no pudiese flotar. Y también nuestro gentil y gran amigo Augusto Hernández estuvo de manera parcial involucrado en el esclarecimiento de ese caso a través de documentos gráficos. Fue él quien de alguna u otra manera obtuvo las gráficas que le dieron la vuelta al mundo. Así que bueno, prohibido olvidar, y este relato lo presento y lo dejo para consideración de nuestros gentiles oyentes, porque estas cosas ocurrieron en aquellos años donde supuestamente comenzábamos, entre comillas, una democracia. Bien, 5:24, vamos entonces al corte y regresamos con más de texto y pretexto. Esa pequeña que me abre los caminos, que me llena de motivos y alegra mi corazón. Esa princesa que es la causa de mis sueños, pues enreda mis zapatos y mi amor. Esa pequeña que me sube los postigos, que me colma de cariño y se roba mi ilusión. Esa pequeña que alegra hasta la tristeza y que llena de colores mi canción. Es mi pequeña florecita caraqueña, mi pequeña arcoíris de mi sol. Tienes la luz de la mañana, tienes mi luna en tu ventana y la varita que tu mago perdió. Es mi pequeña florecita caraqueña, mi pequeña primavera que arriba. Tienes miel en tu mirada, pintas de azul y de mañana este cielo, y por tu magia consagró todo mi amor. Es mi pequeña florecita caraqueña, es mi pequeña. Esta pequeña que se mide en las paredes, que me raya los papeles y dibuja un corazón. Esa pequeña que le teme a las arañas y le asusta el cangrejo juguetón. Esta pequeña desbordada de sonrisas, pues ella encanta hasta la brisa e ilumina mi balcón. Esta pequeña que se sube hasta las nubes
a pedirle al mismo Dios su bendición. Es mi pequeña florecita caraqueña, mi pequeña arcoíris de mi sol. Tienes la luz de la mañana, tienes mi luna en tu ventana y la varita que el mago perdió. Es mi pequeña florecita caraqueña, mi pequeña primavera que arribó. Tienes miel en tu mirada, pintas de azul y de mañana este cielo, y con tu magia consagró todo mi amor. Es mi pequeña florecita caraqueña, es mi pequeña. 'Pequeña florecita caraqueña, es mi pequeña arcoíris de mi sol. Tienes la luz de la mañana, tienes mi luna en tu ventana y la varita que un mago perdió. Es mi pequeña florecita caraqueña, es mi pequeña primavera que arribó. Tienes miel en tu mirada, pintas de azul y de mañana este cielo, y con tu magia consagró todo mi amor. Es mi pequeña florecita caraqueña, es mi pequeña. .29, regresamos con más de texto y pretexto, y ahora sí, vamos al siguiente tema, aunque debemos recordar que hoy es 18 de octubre, el golpe de los años, del año 45, cuando Rómulo Betancourt y algunos militares dieron un golpe de estado a Isaías Medina Angarita. Ese es un tema para tratar con personas como Augusto Hernández y como Walter Castro, quienes tienen todo el detalle completo para ello. Bien, lamentablemente el gran Walter Castro Salerno se nos ha desaparecido, sigue por allá por Playa Guacuco como embajador plenipotenciario y no ha querido salir de la embajada, se estancó en la playa y no sale de allí. Vamos ahora a pespuntear un texto que incluye el semanario Las Verdades de Miguel de esta entrega del viernes anterior, y lleva por título Futuro de la Revolución Venezolana y firmado por Jorge Martín, La salud de Chávez y las elecciones 2012. Realmente es un texto muy bien logrado desde el punto de vista del recorrido, y es un texto además que sintonizado con toda la política editorial que ha mantenido este programa a lo largo de falta un mes, negro, para cumplir 9 años en este extraordinario recinto. Eso nos complace, verdad que el año que viene haremos fanfarrias de todo, picaremos tortas, en fin. Voy a empezar a hacer lectura porque realmente no tiene desperdicio este texto y lo quiero ir comentando en los 30 minutos que nos queda de programa. Sabemos que dentro de 15 estaremos en publicidad. Dice lo siguiente: para empezar, la oposición intentó sacar provecho de la estancia sin explicación de Chávez en Cuba, exigiendo que el vicepresidente Elías Jaua asumiera el cargo de presidente e incluso presentó una moción ante la Asamblea Nacional en este sentido. Ellos entienden claramente que si Chávez se retirara, sería mucho más fácil derrotar la revolución bolivariana. Ninguna de las otras principales figuras, ministros, gobernadores, dirigentes del PSV, tiene la misma autoridad política y moral ante las masas como el mismo Chávez. Eso lo hemos dicho, bueno, eso es de perogrullo, eso no hay que decirlo, eso en realidad lo conoce la gente más inteligente de este país, como es el pueblo venezolano. Cínicamente argumentaron que había un vacío de poder, eso es correcto, cínicamente, así tal cual, y que se tenía que llenar.
Esta línea de argumentación resultó contraproducente, ya que les recordó a todos el abril de 2002, cuando la oligarquía trató de justificar el golpe de Estado contra Chávez, alegando falsamente que había renunciado, dejando así un vacío de poder que ellos simplemente procedieron a llenar. Bueno, el Carmonazo, recordemos. Durante muchos días no se sabía nada acerca de las verdaderas razones de la ausencia de Chávez en el país. Había salido de Venezuela en un viaje oficial por varios países y después de llegar a Cuba simplemente no regresó. Uno podía sentir la profunda ansiedad de las masas bolivarianas, en especial cuando se enfrentaban a la creciente campaña de insinuaciones y rumores que diseminaba la oposición. Las primeras noticias que se anunciaron oficialmente no detuvieron los rumores. Chávez había sufrido supuestamente un absceso pélvico y se había sometido a 2 intervenciones quirúrgicas en Cuba, se dijo. Una vez más, el comportamiento grosero y repugnante de la oposición creó una nueva ola de repudio. La contrarrevolución intentó todo tipo de teorías conspiratorias. Algunos fueron tan lejos como para decir que Chávez no estaba en realidad enfermo y que todo era un complot para recuperar popularidad sobre la base de la simpatía. Uno de esos mentecatos que dijo ese dislate fue precisamente Andrés Velázquez. Yo lamento realmente que hayamos tenido algún acercamiento hace más de 25 años atrás con su emergente candidatura, pensando que como venía de esos grupos étnicos indígenas y que de alguna manera tenía una posibilidad de disparar un modelo político distinto al bipartidista que sufríamos en aquellos años. Lamentamos de verdad que se haya vendido con tal descaro en aquellas elecciones que supuestamente le ganó a Rafael Caldera en el segundo mandato de Rafael Caldera. Cuando finalmente el último día de junio el propio Chávez anunció que tenía cáncer y se había sometido a 2 operaciones en La Habana, la noticia conmovió al país entero. Las masas bolivarianas se quedaron atónitas. Nadie sabía cómo reaccionar. Un par de incidentes reflejaban el estado de ánimo de las calles. Hay que recordar también que digamos que no solo las bases, mucha mediática que favorece al proceso revolucionario, también tuvo que recular, porque si bien dijimos que eso era posible, entonces nos mandaron a callar como que caramba, qué contrarrevolucionario eres tú por decir un sacrilegio de esa naturaleza. Un par de incidentes reflejan el estado de ánimo en las calles. Dice, en Los Teques, alguien en una estación de metro se atrevió a hacer una observación cínica contra Chávez en voz alta y fue inmediatamente rodeado por una multitud enfurecida que no estaba de humor para bromas o ataques en contra de su líder revolucionario. Nosotros nos encontramos con una militante revolucionaria experimentada que ha participado activamente en la revolución bolivariana y cuando empezamos a contar la noticia, su voz temblaba, estaba casi en lágrimas. Todo el mundo estaba pensando en las implicaciones del anuncio. ¿Podría Chávez presentarse a las elecciones presidenciales en 2012? ¿Quién entre los líderes de la revolución sería capaz de reemplazarlo si no podía Chávez? Claro está, sabemos que no hay nadie en las filas revolucionarias que calce, en las filas, digamos, en esa orquesta que rodea al presidente Chávez, y mucho menos las focas, por favor, de esas ni hablemos. Continuaremos con la lectura de este texto que profundiza mucho más, que realmente no tiene desperdicio y por eso lo vamos a leer completo, pero ya, son las 5:35, estamos en punto, Aníbal. Vamos al siguiente corte musical. Cambiamos de disco, hoy Aníbal se vino, bueno, caramba, negro, te pasa 2 discos nuevos, se trajo el Aníbal Llanes, el anterior que escuchamos de Aquiles Báez y esta joya que luego daremos los créditos. Vamos a escuchar y regresamos con más de texto y pretexto. Conviene recordar a veces que se trata de un valle y de unas gentes y de un lugar de paso, que nadie vino a quedarse demasiado, porque todos los carteles que medían la distancia hablaban de exilio y mientras tanto, que las casas
se extendían en los planos con esa facilidad de los cuadrados. Como un ser con imaginación de triángulo, que fue un lugar destinado a terremotos. ¿Qué catedral? Fue un porvenir y no una torre. Que la compra es deprisa y que cualquier constancia partió de una derrota. Conviene recordar que fue ciudad de locos, al norte de una quimera, que entrar en ella era bajar a la montaña, y que todo iba a ser mejor que una cosa, antes de ser, se parecía. Así la gente, así esta música, así esta historia, siempre al norte, mientras tanto, y por si acaso. .39 y regresamos con más de texto y pretexto, con esa maravillosa versión sinfónica del siempre recordado, el inolvidable Villo Frometa, en este extraordinario trabajo, La canción de Caracas, lleva por nombre, y es una obra de teatro musical montada por Federico Pacanis. Realmente este trabajo no tiene tampoco desperdicio. Es la Orquesta Sinfónica de Caracas. Voy a leer rápidamente el texto introductorio que hace el propio disco. La Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, creada en el año de 1989, ha sido desde sus inicios la agrupación orquestal de nuestro país pionera en la ejecución del repertorio sinfónico venezolano, así como ha impulsado grandes proyectos musicales innovadores de corte popular que incorporan géneros, tradiciones y agrupaciones emergentes en nuestro país. Fue fundada por el maestro Rodolfo Saglimbeni, uno de los directores más queridos, por lo menos por este humilde servidor, quien fue su director artístico, y el artista cinético Carlos Cruz Diez dona la imagen gráfica que actualmente identifica a la orquesta. Bueno, esto es parte del trabajo que están haciendo nuestros músicos a lo interno, porque ya sabemos que son tremendamente reconocidos por los melómanos del mundo, tanto la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela como su director Gustavo Dudamel. Realmente esos muchachos han hecho toda un resurgir de lo que se hace llamar música clásica, que entendemos que hay música de toda naturaleza en ese espectro. Bien, continuamos entonces leyendo el texto que les tengo preparado para el día de hoy. Bien, continuamos entonces. Dice: algunas de estas preocupaciones se disiparon a los pocos días cuando Chávez regresó a Venezuela el 4 de julio. En una muestra de la profunda conexión que las masas bolivarianas tienen con él, se produjo una manifestación espontánea frente al Palacio de Miraflores cuando se anunció que estaba de vuelta, y miles estaban presentes cuando pronunció su discurso. La concentración
no había sido organizada por nadie. Era otro ejemplo del pueblo revolucionario de Caracas bajando de los cerros y los barrios. Recordemos cuando el Carmonazo esto ocurrió de manera espontánea. Aquí no hubo dirigentes, que todavía no lo hay, el único es Chávez. Es evidente que las masas bolivarianas tienen una relación emocional muy profunda con Chávez, que se ha forjado a través de muchas batallas revolucionarias. Para ellos Chávez es la persona que representa la revolución, que ha jugado un papel clave en el proceso de despertar revolucionario que el pueblo venezolano y mundial, ojo, ha experimentado durante la última década o más. Habla del lenguaje de la gente y arremete contra la oligarquía y el imperialismo. Pero hay más. Durante los últimos 12 años, desde que fue elegido, las masas revolucionarias han experimentado cómo la burocracia estatal, tanto del viejo aparato estatal como de los nuevos advenedizos bolivarianos, las focas, yo les digo así, es mucho más corto y mucho más ilustrativo, se ha convertido en un freno a su propia iniciativa revolucionaria, que es que el artículo se pone bueno. Vamos a seguirlo, vamos a darnos 3 minutos, Aníbal. Hay toda una capa, vamos a ver, perdón, ya va, ajá. Hay toda una capa de gerentes, directores, gobernadores, regionales, alcaldes, ministros, etcétera, etcétera, un largo etcétera, ojo, que son considerados por las masas como incapaces, ineptos, corruptos, que solo están interesados en su progreso personal y son abiertamente contrarrevolucionarios. Recuerdan, hace 8 años, cuando el presidente Chávez visitó la isla por primera vez, acá en Texto y Pretexto, cuando compartía cabina con el siempre recordado y carnal a Arnaldo Cogorno, digo recordado en el cabina, por supuesto, seguimos siendo altos panas, quiero decir, cuando estaba acá en cabina, tuvimos la oportunidad de conversar informalmente con algunas de las personas que se acercaron en aquel momento al presidente Chávez y denunciaron la cantidad de quintas columnas que estaban solapando y socavando el naciente proceso, y que bueno, el presidente Chávez gentilmente los escuchó, pero que bueno, recordemos que bueno, no pudimos hacer en aquella oportunidad más allá de ello, y hoy en día se ha evidenciado que tenían razón los denunciantes y nosotros como voceros de esa realidad también teníamos razón. Hay toda una, bueno, ya leí esta parte. Muchos ya han saltado la talanquera al campo contrarrevolucionario. Verbigracia tenemos a Miquilena, Baduela, el grupo del Podemos, el PPT, el ex gobernador de Aragua, Didalgo Bolívar, que por allí está peleándose contra ellos mismos, Henry Falcón, etcétera. Otros permanecen en el campo bolivariano, pero claramente bloquean el avance revolucionario de las masas. A los ojos de las masas, solo el propio Chávez es un dirigente genuino y honesto de la revolución. Esto verdaderamente no tiene desperdicio. Termino con esto, Aníbal. Todavía hay una gran reserva de apoyo a Chávez como el dirigente de la revolución bolivariana entre las masas del pueblo venezolano. A lo largo de estos acontecimientos, la oposición de derecha también reveló su insensibilidad y fueron sorprendidos con la guardia baja, reaccionando a los acontecimientos y también revelando sus debilidades. Es decir, definitivamente la política nacional todavía tiene mucho trayecto que recorrer para consolidar este proceso, porque no hay otra manera. Se va a consolidar, recuerden, tomen en cuenta la situación que está ocurriendo en los países del primer mundo, entre comillas, primer mundo, los Estados Unidos y los países europeos que están definitivamente en bancarrota. Ese es un término muy de Miguel Oviedo, no tiene ningún soporte teórico, pero de qué otra manera lo podemos definir. Países donde las diferencias digamos, son abismales en materia económica. Hay megas millonarios y hay megas pobres. Estas son cosas que en países supuestamente del primer mundo, donde todos viven ampliamente bien y cómodamente bien, pues eso no ocurre. Hay muchas protestas y lo pueden, sintonicen la televisión y lean la prensa, que ya no puede tapar el sol con un dedo. Vamos al corte, 5:45 justo, vamos al corte de publicidad y ya estamos de nuevo con más de Texto y Pretexto. No te muevas. Ya volvemos con más de 97.3 FM. Publicidad. Mi hijo me invitó de vacaciones con mis nietos al exterior, pero no tengo pasaporte. Indica su número de cédula, por favor. El 0800 SAINES 00 es un servicio gratuito de orientación al usuario en trámites de identificación. Podrá solicitar citas de cédulas y pasaportes electrónicos, ubicar rutas de cedulación y consultar el estado de tus trámites y solicitudes. Ahora es más fácil y transparente. El 0800 SAINES 00 es otro logro del gobierno bolivariano.
CanTV invita a escuchar Un enigma llamado Bolívar. Premio Nacional de Periodismo 2011. Mención única Bicentenario. Todos los días a las 6 de la mañana y a las 7:30 de la noche por 97.3 FM. Vacaciones en su casa, no precisamente, pero sí en una posada donde encontrará instalaciones como las de su hogar. Posada Arimacoa, en un paradisíaco ambiente margariteño de paisajes y playas únicas. Posada Arimacoa, en Pedro González, diagonal a la iglesia. Teléfonos 0295-258-0149 y 0416-681-7671. Posada Arimacoa, las 5 estrellas de las posadas en Margarita. Tenía el carro sucio y lo llevé a la bandera. Tremendo autolavado donde todo es de primera. Está limpio y me quedó que todo el mundo ahora me lo quiere comprar. El secreto es la bandera y nada más. Autolavado La Bandera, el más famoso y completo de Venezuela. Único en su estilo y cada vez hay uno más cerca de ti. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, organismo adscrito al Ministerio de Interior y Justicia y en correspondencia con las políticas oficiales del Gobierno Nacional, se complace en presentar a la comunidad en general la digitalización y modernización de todos aquellos servicios que prestamos a objeto de obtener la documentación obligatoria para todo ciudadano venezolano y extranjero que hace vida legal en Venezuela. Para ello, hemos inaugurado nuevos centros de atención con control de flujo, lo que permite optimizar el tiempo de espera durante el trámite. Hemos incorporado personal cualificado para ofrecer una atención de excelencia al usuario con equipos de alta tecnología y con red satelital. SAIME, Servicio Público de Alta y Moderna Gerencia, comprometido con el desarrollo de Venezuela. El SAIME siempre a su alcance. Hace 200 años, la pluma que refrendó el Acta de Independencia fue un instrumento de libertad. En el presente, la voluntad de un pueblo que construye su destino tiene en las telecomunicaciones un instrumento para alcanzar su soberanía y conquistar definitivamente su independencia. En el año que conmemora el bicentenario del 5 de julio, CanTV es más que nunca la voz de una nación que reconoce la grandeza de su pasado para edificar un presente y un futuro de oportunidades de comunicación para todas y todos. Escucha, la 973. Esta radio es una nota. 5:49, regresamos con más de texto y pretexto y vamos a correr para destacar todo lo que más que podamos del texto, que como le dije no tiene desperdicio, pero ya hemos hecho una lectura bien profunda de lo más interesante y lo que termina ahora pues fortalece y digamos define el perfil del artículo. Dice lo siguiente: hay decenas, cientos de miles que se han desilusionado, que son escépticos con la revolución por el hecho de que después de tantos años, a pesar de los avances y logros, y lo enfatiza, ¿no? Dice a pesar de los avances y logros, cosa que es absolutamente cierta y lo hemos dicho acá en el programa infinidades de ocasiones. Hay un montón de problemas urgentes y básicos que siguen sin resolverse. La inflación, el aumento de la delincuencia, la falta de empleo, el sabotaje de la economía, la escasez de alimentos básicos, los cortes de electricidad, etcétera, son parte de la experiencia diaria de los venezolanos de la clase trabajadora. A esto hay que añadir el hecho de que en muchas ocasiones, cuando las masas revolucionarias pasan a la acción directa para tratar de resolver algunos de esos problemas, se enfrentan con el impenetrable muro de la burocracia, con el sabotaje abierto de la quinta columna bolivariana, que juega un papel abiertamente contrarrevolucionario en el proceso. Y recordemos que las denuncias que ha solicitado el propio presidente de la República que haga el pueblo venezolano ante este tipo de realidades, pues no son procesadas tampoco. Muchos en alguna oportunidad lo decíamos, hay que denunciar, decía el presidente. Bueno, ¿a quién le vamos a denunciar? A los mismos que están de alguna manera complotando contra el proceso, están desestabilizando, porque es que no hay un organismo que diga, que se autodenomine o que el presidente diga, este es el lugar donde ustedes van a ir a denunciar y será procesado y canalizado, en fin, eso lamentablemente no existe. Hemos dado algunos ejemplos de esto ya: el sabotaje al control de los trabajadores de las industrias básicas, los ataques a los consejos socialistas de trabajadores en las instituciones del Estado, la impunidad con la cual activistas y sindicales y campesinos son asesinados,
la impunidad de los dirigentes contrarrevolucionarios más destacados que participaron en el golpe de Estado y están en libertad para continuar con sus provocaciones. Eso es una realidad. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué ocurre acá? Recientemente se han publicado cables en Wikileaks que revelan cómo funcionarios bolivarianos han estado en contacto directo con la Embajada de Estados Unidos en Caracas, algunos criticando a otros por ser demasiado radicales, otros ofreciéndose como una alternativa más moderada. ¿Qué tal? La Embajada de Estados Unidos sabía de antemano acerca de la eliminación de Eduardo Samán como ministro de Comercio, que era conocido por su figura más radical dentro del gabinete. Recordemos que hace escaso, creo que 3 semanas, un mes, Aníbal, destacamos 3 programas sobre el exministro Eduardo Samán, cuando Wikileaks sacó ese cable donde decía que ya lo estaban haciendo lobby en Miraflores para sacar a Samán y evitar que introdujese en la Asamblea Nacional un articulado de ley que impedía el monopolio de las grandes consorcios farmacéuticos. También hay que añadir, dice, el hecho de que a pesar de todas las esperanzas suscitadas por la creación del PSV y el debate democrático en profundidad de sus 2 congresos, las estructuras democráticas de la organización están siendo vaciadas de contenido real. Si se dio en aquel momento, pues inmediatamente ellos lo desdibujaron. Es decir, si se dio la profundidad de discusión, que yo a estas alturas realmente lo dudo. A principios de este año se tomó la decisión de que las estructuras de dirección local del partido a nivel parroquial y municipal serán designadas y no electas. Esto también ha significado que supuestos cuadros que nunca han estado activos en el barrio en particular fueron enviados como paracaidistas para reorganizar el trabajo. La organización juvenil del PSV, 3 años después de su congreso fundacional, donde fue derrotada la burocracia en todos los sistemas, aún no cuenta con dirigentes elegidos y no hay planes para otro congreso. Ayer lo dije, viene el amigo Diosdado Cabello a bajar líneas para la conformación del polo patriótico. Y entonces, se suponía que el polo patriótico es digamos, un aluvión espontáneo de ese grupo de dirigentes deliberadamente ocultados, deliberadamente sacados del ruedo para hacer el continuismo burocrático. Entonces vienen a decir que ellos van a tomar el testigo, la garrocha. Estas son las cosas que no se entienden. Bueno, yo espero que el pueblo más sabio, mucho más consecuente con su proceso, tome las cartas en el asunto y evite que esto sea una realidad. Todo esto necesariamente tiene un impacto profundamente desmoralizador en las capas activas, que son cruciales para organizar y movilizar las amplias masas de la revolución bolivariana. Bien, como son las 5:54, todavía nos queda el último texto, y si nos va a dar tiempo de destacarlo al final. Vamos a ir al corte musical. No, nos da tiempo entonces. Perfecto, y así nos vamos al final. Muy bien. Todo se reduce a una cuestión: la lucha entre reforma y revolución. Eso es el pan nuestro de cada día. Hasta ahora la revolución bolivariana ha logrado maravillas, especialmente en los campos de la educación, la salud y sobre todo en el proceso de elevar la conciencia política y el nivel de organización de las masas, de los trabajadores y de los pobres a un nivel sin precedentes. En el caso de educación, yo vengo insistiendo que hay que evaluarlo un poco mejor, y tiene que ver con la calidad de la educación. En materia infraestructural no tenemos ningún ápice de discusión, pero en materia de calidad hay todavía mucha tela que cortar. Los capitalistas siguen controlando sectores claves de la economía y el Estado sigue siendo el viejo Estado burgués que fue creado y perfeccionado para servir los intereses de la clase dominante. El funcionamiento normal del sistema capitalista se ha visto alterado, creando el caos, el crimen, la desorganización, pero no ha sido barrido a un lado y reemplazado por un nuevo sistema de planificación racional de la economía bajo el control democrático de los trabajadores, como debe ser. Una ruptura clara con el capitalismo es lo único que puede desenredar la situación actual de estancamiento. Lo que se requiere es la expropiación de la clase capitalista y poner las palancas fundamentales de la economía y la sociedad en manos del pueblo trabajador, a través de comités y consejos elegidos democráticamente. Ya para terminar, este es el contexto en el que las elecciones de 2012 se llevarán a cabo. Es de esperar
que a medida que se acercan la fecha de las elecciones en un contexto de incertidumbre sobre los resultados, otras figuras dentro del campo bolivariano no pueden abandonar el barco y unirse a la oposición. Si la situación actual de medias tintas no se revierte, la victoria en las elecciones presidenciales de ninguna manera está asegurada. Eso es bastante discutible, porque es cierto que las masas revolucionarias han respondido hasta ahora a todos los retos y han desatado a la altura de los desafíos. Sin embargo, el entusiasmo revolucionario de las masas también tiene sus límites, pero es que el entusiasmo no es precisamente porque, esos logros que se establecieron y estamos claros, ningún elemento contradictorio, ningún elemento contraproducente va a ocasionar un desmedro en la voluntad del pueblo para votar a favor de Chávez. Eso está claro. Por eso no comparto esta última sentencia del articulista, puesto que ¿quién le puede ganar al presidente Chávez? Si es que la suma de todos los de la MUD no dan ni MAT, no dan nada. Bien, y ya para terminar, bueno, hay decenas de miles de activistas revolucionarios que están hartos y cansados de esta situación, pero van a seguir con el proceso. La enfermedad de Chávez también reveló los peligros que enfrenta una revolución que es, en la práctica, demasiado dependiente de un solo hombre. Es que lo hemos dicho, el chavismo no es el que sigue a Chávez, es el que sigue todo el oblast, el componente holístico que impulsa el presidente Chávez. Recordemos que el presidente Chávez no ha tenido una teorización clara, pero sí ha tenido una práctica contundente en materia de llevar a cabo un impulso socialista que ha sido llamado socialismo del siglo XXI y que hay otros teóricos al respecto, pero que evidentemente tiene unas bases ya ampliamente conocidas. Pudiéramos hablar no solamente de la extinta Unión Soviética, sino de la actual Cuba, de la China y en fin, de Vietnam, en fin, de tantas cosas que no es el momento para destacar. 5:58, nos tenemos que ir. El negro Aníbal está diciendo que ya me va a pagar, me va a ponchar todo, va a pagar todo, pero no, nos tenemos que despedir formalmente, como siempre lo hacemos, agradeciendo al SAIME, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, y CanTV, nuestra compañía de teléfonos de Venezuela, quienes están de verdad apuntalados a fortalecer este proceso de distintas maneras. Hoy, porque el texto era largo y no me detuve para poderlo destacar completo, mañana sí, tengo algunos elementos que nos han enviado vía correo electrónico la gente de CanTV, y mañana con más descanso podré destacarlas para ustedes. Gracias también al apoyo que nos ha dado toda la gente a lo largo de estos años, en este caso la plataforma de cultura del Estado Nueva Esparta con sus unidades adscritas como Librerías del Sur y la Casa de la Diversidad Cultural. Igualmente agradecemos a la Asociación de Escritores del Estado, quienes permanentemente nos apoyan con su trabajo, con su vehemencia, con su delicadeza, en fin. Y la gente de Venetur prontamente, FitBen estará en la isla de Margarita, y la gente de Venetur va a ser anfitriona una vez más de los visitantes que lleguen para trabajar en este magno evento. Le auguramos éxitos no solamente al festival, sino a la anfitrionía de la gente de Venetur, a quienes les agradecemos también el apoyo que nos brindan eventualmente y los espacios que dignamente pues ofrecen al trabajo comunitario. También agradecemos eso en nombre de todo el pueblo venezolano, particularmente del pueblo de la gentil Margarita. Gracias a todos nuestros 254 fieles y consecuentes oyentes, y ahora los videntes a través de Perla Visión Radio TV. De verdad que agradecemos a Carlos Luis Mier Hoffman por su apoyo mediático, y ¿qué les puedo decir? Nada, es todo, los quiero mucho. 6 en punto, nos vamos, chao, hasta mañana. Caricia bien sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.
de tu risa leve que es como un cantar, ella cierra mi herida, todo se olvida. Que me quieras, la rosa que enganara, de bestia de fiesta, con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella es mía, y locas las fontanas me contarán su amor. La noche en que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. El día que me quieras, nos traerán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, afinará su cuerda el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. Que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi Nota 97.3 FM.